que tener su conocimiento, pero atrás está abierto, ¿no? Verifiquemos para que entren acá, sin ningún problema. Ya. Pero no puedo dejar ahí mucha información dando vueltas, sobre todo aquella información que es relevante para su formación académica. Por lo tanto, lo que vamos a repasar hoy día es la síntesis del pacto líquido, otro rapidito. No lento. ¿También? Ya, entonces, ¿qué sabemos nosotros? Y hagamos un resumen, todo contexto. Las paredes de las gran positivas, ¿qué tienen principalmente? Ya, ¿y qué más tienen, aparte de petrolicarno, la pared celular? Algo que une el petrolicarno con la membrana. Y algo que es antigénico. Ácido teicoico. Ya, perfecto, y lipoteicoico. Ya, la pared de la gran negativa es igual. Ya, ¿qué tiene la pared de la gran negativa? ¿Qué sería esto amarillito clarito ahí? Espacio periplástico. Lo rojito de ahí. El otro amarillito arribita. Espacio periplásmico. Y lo amarillito ondulado. Membrana externa. ¿Qué tiene la membrana externa, señor? ¿Qué es el LPS? Ya, ¿cómo está compuesto el lipopolisacárido? Porque de manera de salida, ya te aburrió. ¿Cómo está compuesto el peptidolicano? Señor. Es que el peptidolicano, chicos, tenía tres partes. Acá, acá y acá. Es el LPS. ¿Por qué? Porque la membrana externa tiene fosfolípidos, tiene proteínas, dentro de ellas las polinas, y tiene el LPS. Y el LPS, ¿cómo está compuesto el LPS? Ya tiene una endotoxina que se llama lípido A. Al centro, ¿cómo se llama? Core. Core, que son azúcares, la mayoría muchos azúcares. Y lo más externo, antígeno. Antígeno, que es lo que es antigénico. Materia aprendida y resabida por ustedes. Bueno, vamos a ver una pared celular que aparecía en las diapositivas, que sería una clase que todos están estudiando. Una pared celular diferente. ¿Por qué es importante? Porque es un patógeno muy relevante en el mundo y en Chile. Y existe un plan de erradicación nacional de la tuberculosis. Por lo tanto, vamos a ver la pared celular de aquellas bacterias que son ácido alcohol resistentes, como ejemplo Mycobacterium tuberculosis. Esto está compuesto por ácidos micólicos, entonces ya no es parecida al anterior, tiene ácido micólico, entonces tiene como hartos lípidos circulantes esta pared. También tiene ceras complejas y glicolípidos, por lo tanto tiene un componente mayor de lípidos comparado con lo que nosotros veíamos en bacterias gram positivas y negativas. Tiene un peptidolicano también, pero este es especial, porque tiene N-glucolil-murámico, diferente al N-acetil-murámico que nosotros teníamos, pero también es un peptidolicano. Y también tiene un constituyente que es único de estas paredes, que se denomina LAM, que es lipoarabinomanano. ¿Ya? Entonces, es un poco diferente, por lo tanto, frente a la reacción Gram, es diferente. ¿Por qué yo tanto llego a la reacción Gram, chiquillos? ¿Por qué? Porque nosotros es el primer forma o fenotipo para clasificar las bacterias e identificarlas. Ustedes ya vieron tinción Gram, están viendo esterilización. ¿Qué están viendo en el laboratorio? Ah, ya. Y después ven tinción Gram. Ya. Eso es lo malo de la cátedra con el laboratorio, que el laboratorio es un poquito más rápido. Nosotros en la cátedra no podemos ser tan rápidos. Pero cuando veamos tinción, estas bacterias, como tienen altas cantidades de lípidos, y donde tiene otros constituyentes asociados, no se tiñen bien con tinción Gram. Por lo tanto, si nosotros aplicamos la tinción Gram, no se tiñen y no vemos nada, no vemos el contraste. Y también tiene un arabinogalactano de peso molecular, de alto peso molecular, de gran peso molecular. Esta es la pared. Nosotros tenemos el lipoarabinomanano, cuya función es sujetar, ¿se dan cuenta? El peptidolicano y toda la pared. Arabinogalactano, ácidos micólicos, es más, aquí hay ácidos micólicos libres y polipéptidos acá afuera, unidos solamente por el lipoarabinomanano, el peptidolicano y, por favor, la membrana cytoplasmática. Entonces es como diferente a lo que nosotros habíamos puesto. ¿Cuáles son las propiedades de esta pared celular diferentes a las otras? En primer lugar,
Es un aspecto y consistencia seria de sus colonias. Significa que son unas consistencias como de líquido, de aceite de las colonias. Es más, las colonias crecen también como grumos. ¿Por qué? Porque hay un factor de cordón, que es los micolatos de trealosa, que lo hacen crecer en grumos, ya sea en medios líquidos como en medios sólidos. Y lo vamos a ver como en el cultivo. Ustedes van a ver, no es la típica colonia. ¿Han visto las colonias en el laboratorio que son como lisitas, así como convexas? Y si no las han visto, las van a ver ahora porque están en cultivo, en nutrición. Entonces, son convexas y lisitas. Esto como tiene grumos y este factor de cordón. Tienen gran impermeabilidad de la pared celular por tanto líquido que tiene, que a su vez condiciona una gran resistencia a la desecación y a sustancias antibacterianas como detergentes, oxidantes, etc. Por lo tanto, a mí me dice que estas bacterias que tienen esta pared son más resistentes al medio ambiente que una gram negativa o gram positiva. Entonces, aquí nosotros denominamos, imagínense ustedes, en laboratorio nosotros denominamos a este grupo grande bacterias gram positivas, en base a cómo reaccionan a la tensión. A este otro grupo, bacterias gram negativas. Y a este otro, bacterias o bacilos ácido alcohol resistentes. Y estas características de clasificación solamente se las dan las tensiones. Entonces veamos, vamos a aprender cuál es la tensión. La tensión gran la tenemos más o menos clarita. Tiene primero cristal violeta, lugol, alcohol, alcohol acetona, sí, perfecto, alcohol acetona como decolorante y azul de metileno, perdón, safranina, como me estoy confundiendo con la safranina o fucsina, muchas veces se puede utilizar, que es rojito, cualquier colorante rojito. Ya, esas son las colonias. ¿Se dan cuenta que tienen como ese factor de cordón que lo hace como con grumos, como que fueran puras colonias chiquititas puestas? Esta es una fotografía bastante grande. Se cultiva no en placa. ¿Por qué no se cultiva en placa? Porque la medida de bioseguridad frente al micobacterio en tuberculosis es bastante potente. Un estafilococcus aureus se transmite de contacto, piel a piel y piel abrasiva, digamos con una herida. En la Escherichia coli, la salmonela yo tengo que comérmela para que me infecte, pero el Mycobacterium yo tengo que inhalarlo. Yo lo inhalo y me infecto. Por lo tanto, como yo veo bien las colonias, yo lo hago en cultivo en tubo. Se hace un cultivo en tubo bien tapado con algodón y con parafil bien tapado, pero súper tapado, porque la idea es mirarlo todo el rato y no ocupar placa. Lo otro, chiquillo, porque la placa se puede abrir. Lo otro que tiene este cultivo, que esta bacteria no crece cada 20 minutos, 40 minutos, 30 minutos en promedio. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos de un crecimiento de 20 minutos en promedio? Crece muy lento, crece cada 72 horas. Por lo tanto, nosotros los cultivos negativos los podemos dar después de 30 días, a 2 meses. De 30 a 2 meses cultivo negativo. Y un crecimiento puede estar a los 25, 80 días, recién para ver esto. Entonces, imaginan ustedes en una población donde se está tratando de erradicar la tuberculosis, pues, imagínense que le llegan 30 muestras, 30 placas por 2 meses. Al otro día 30 más, 30 placas por 2 meses. Digamos, la utilidad de una estufa es mínima. En cambio, los tubos son más pequeños y se pueden dejar ordenaditos. Y los cultivos, aquí en la 9ª región hay 2 partes donde se hace cultivo. Uno en el hospital regional y el otro en el hospital Pucón. Como nosotros nos convenimos con el hospital Pucón, cuando ustedes vayan en el centro avanzado, se dan cuenta que no es una estufa, es una pieza. Ustedes abren y es una pieza que tiene pura, ¿cómo se llama esta platilla? No son platillas, son estantes para abajo, y ahí tienen puros hoyitos de madera donde colocan un tubo, 2 tubos, 3 tubos, y ahí tienen una estufa de temperado, digamos, a 37 grados Celsius controlado. Entonces son piezas grandes donde se cultiva. Veamos la tensión que hace evidenciar estos bacilos ácido alcohol resistentes. Primero, nosotros agregamos fucsina a la lámina. Fucsina colorante rojo. Siempre se utiliza fucsina, pero puede ser safranina igual, pero se utiliza fucsina. Pero si ustedes se dan cuenta que no está en la gravillita esta típica donde uno hace las tensiones, que es una varillita, en la rueda del agua, está en un aparato que le da calor. Por lo tanto, ustedes tienen que aplicar calor. ¿Para qué? Para deshacer un poco los ácidos grasos y para que penetre el colorante, o si no, no penetra. Aquí lo pusieron en un calefactor. Nosotros lo que hacemos en el laboratorio habitualmente, son 2 barritas de vidrio, donde colocamos el portaobjeto para teñir, agregamos fucsina y después prendemos un hisopo con alcohol y lo pasamos abajo 3 veces. Lo pasamos, que emita vapor. Después lo pasamos, que emita vapor, lo pasamos, que emita vapor, con 3 veces emitir vapores, penetra.
y tiñe, ¿ok? Entonces ahí se tiñeron recién. Eso no se hace en la tinción GLAM, por lo tanto, no se puede hacer, no tiñen de esa forma. Después aplicamos, lavamos por supuesto, sacamos todo el exceso de foxina y después aplicamos alcohol ácido. Bueno, aquí son 10 minutos aproximadamente, de 5 a 10 minutos lo que es. Generalmente nosotros hacemos 10 minutos, 30 segundos o lo que sea para lavar, y después aplicamos alcohol ácido. ¿Se acuerdan que nosotros en la tinción GLAM yo les explicaba que tenían que ser 10 segundos de decoloración? Ustedes aplicaban el primero, decoloran 10 segundos. Si decoloramos mucho, yo les dije que todo se iba a desteñir, hasta la GLAM positiva. Y si no les quedó claro, ahora les queda claro. En este caso, uno debe aplicar alcohol ácido hasta ver la lámina transparente. Todo el rato transparente, que no queden restos rojos. Entonces uno aplica, bota, lava, aplica, bota, lava, aplica, bota. Entonces si yo mi extensión de la muestra le hice muy gruesa, voy a estar horas tratando de sacarle todo. Pero la idea es sacar todo. Entonces, ¿aquí qué pasa? Aquí no es igual que las bacterias gram positivas. Aquí dice bacilos ácido alcohol resistente, por lo tanto nunca se les va a salir la tinción. Nunca. No así como las bacterias gram positivas, que si yo les aseguro y pruébenlo cuando hagan la tinción GLAM, dejen un estáfilo, que ustedes saben que es gram positivo, porque lo hemos conversado y ustedes lo aprendieron en las primeras clases cuando le dije que se tenían que aprender las bacterias. Saben que es gram positivo, déjenlo 10 minutos decolorando y va a quedar gram negativo inmediatamente, porque se decolora. Si en algún momento, por eso la tinción se utiliza, bueno. En cambio aquí no. Cuando quede totalmente decolorado, ustedes le aplican azul de metileno. El azul de metileno en 30 segundos, súper poco. Y después lavan y observan al microscopio. ¿Qué van a observar al microscopio? Esto. Si tienen suerte, y el paciente está súper enfermo. Van a observar todo azul, el resto de mucosidad, si hay células van a estar azules, porque nada resiste la decoloración con el ácido alcohol, exceptuando estos bacilos pequeños. Y eso es micobacteria. Ahora yo les digo si no tienen suerte. ¿Por qué? Porque si no tienen suerte, ustedes, los tecnólogos, debemos recorrer 100 campos. No es como el GLAM que uno mira, ya. O se da una vuelta. Y si no encuentra nada, espera el cultivo. En cambio, aquí como tenemos que esperar 60 días para algo como negativo, tenemos que ser muy prolijos al mirar la muestra. Por lo tanto, lo mínimo que yo debo mirar son 100. Entonces empiezo 1, miro para 2, 3, 10. Bajo, 1 no lo leo, empiezo 10. Bajo, no lo leo, 10. Dice que bajo, no lo leo, 10. Hasta lo completar 100. Cuando usted complete 100 no encuentre ninguno, lo informo como negativo. Ahora, deben contar igual los 100, aunque encuentren 2 o 3, porque tienen que sacar un promedio. Porque puede ser 2 o 3 que un paciente esté iniciando, un paciente está con tratamiento, un paciente está con, digamos, un problema, a lo mejor hace 10 años que ya no tenía, el paciente esté teniendo 2 vacilos en toda la muestra, todos se encuentran. Tienen que recordar muestra. Eso van a encontrar si tienen alta suerte. Si no, van a encontrar a lo mejor uno por aquí, imagínense acá hay uno, acá, acá, ahí, no se ve tan claro, ya que está en aumento lo que veíamos anteriormente. ¿Ya? Así que esos son los bacilos ácido alcohol resistentes. Ejemplo de bacilos ácido alcohol resistentes, Mycobacterium, como les dije, y Nocardia. Que Nocardia está teniendo importancia ahora en pacientes hospitalizados e inmunodeprimidos. Y antes no, antes el Mycobacterium era el único importante y ahora está siendo importante Nocardia. Nocardia con C y tal como suena. Veamos ahora, teniendo claro eso, por qué era importante para mí. Yo lo dejé como pasar, ¿cierto? Le dije, chiquillos, ustedes estudian, pero no todos estudian las clases. Y el que no la estudia, no le va a quedar claro. Y esperamos con la profesora Liliana que ustedes hagan al menos la tinción GLAM y la seringuesa. Para mí es importante que ellos dos. La biosíntesis todos la leyeron, no voy a entrar en detalle aquí, es como bastante simple. Acá tenemos la membrana citoplasmática, acá está el citoplasma de la célula y acá está el peptidolicano parecelular. Aquí y llegan los monómeros, unas enzimas que se denominan autolisina, que cortan estos extremos, cortan aquí la transglicosidación, la cortan, para poder integrar un monómero nuevo. Se integra este monómero, se queda ahí el monómero y después vienen las enzimas, las transglicosidasas y generan la unión glicosídica. ¿Ya? Posteriormente que esta unión glicosídica esté efectuada, llegan las transpeptidasas y generan la unión de los tetrapéptidos con liberación de un péptido. ¿Se acuerdan que ese se recicla todo el rato porque teníamos unos pentapéptidos cuando llegaron? Esa es la síntesis de la pared celular. ¿Por qué para mí es importante y no pasamos la síntesis del LBS? O la síntesis de las bacterias del ácido micólico.
¿Por qué pasamos esta síntesis? Porque aquí es con muchos antibióticos. Y eso es lo que vamos a ver y que está en la clase. Se divide en 4 etapas. Primero, una síntesis de los precursores solubles en el citoplasma, que ustedes lo ven en su esquema. Segundo, la formación de unidades disacarídicas con el pentapéptido, en acetilglucosamina, en acetilmuránico, que se unen. Después viene la polimerización a nivel del otro lado del citoplasma, cuando está cercano al exterior, y la unión al peptidolicano persistente por transpeptidación y transglicosilación. Esas son las 4 etapas. Veamos lo primero y rapidito, los monosacáridos se activan mediante la unión con los glúcido-fosfato, el difosfato que ustedes veían, y no olviden nunca que el ácido acetilmuránico solamente es un éter láctico de la acetilglucosamina. Por eso, en la primera reacción ustedes veían esto, y después veían que el glucosamina se devolvía en muránico con algunas reacciones y con la reducción de la molécula. ¿Ya? Por lo tanto, ustedes ven acetilglucosamina esto, y el acetilmuránico tiene una colita extra, ¿ya? Que es lo que se le agrega. Son muy parecidos estos azúcares. Posteriormente, se le va sumando al N-acetilmuránico, porque ustedes saben que es al N-acetilmuránico, los aminoácidos. Ya empezando con adenina, etcétera, etcétera, hasta terminar en un pentapéptido, que son 5. Y nosotros siempre sabemos que es un tetrapéptido, después se corta uno en la unión. Después al final en el citoplasma que tenemos, uridil difosfato de acetilglucosamina, uridil difosfato de acetilmuránico con su pentapéptido. Entonces acá hay una enzima que es bien importante, que es la, cuando tenemos L-alanina, que cambia de configuración para poder unirse a este nivel, y este cambio de configuración la hace la racemasa. Por lo tanto, esta enzima, ¿por qué es importante? Porque puede ser bloqueada por un antibiótico. Y si yo la bloqueo por un antibiótico, no tengo síntesis del peptidolicano y con la consecuente muerte de la bacteria. Por eso es importante. Entonces yo la veo como parte integral de una respuesta. Es un blanco de un antibiótico. ¿Ya? Acá tenemos el transportador que se denominaba antes bactoprenol, pero se dieron cuenta que el nombre bactoprenol no era solamente de las bacterias, sino también era de otro tipo de células. Por lo tanto, se le denominó ahora un decaprimil fosfato. ¿Ya? Eso es ya propio de las bacterias, aquí está la fórmula para aquellos que les gusta la química. Por lo tanto, ¿qué tenemos nosotros? Los monómeros no unidos, digamos, en acetilmuránico, unido con su pentapéptido, y tenemos el transportador de membrana. Lado citoplasmático y el lado donde debería estar la pared celular. Entonces, el bactoprenol, para, digamos, reducir el nombre y no colocar el otro, se une, digamos, que hay un gasto de energía, el acetilmuránico se une, y esto está catalizado por una enzima que se llama translocasa. La translocasa lo que hace es tomar este monómero de N-acetilmuránico y unirlo al bactoprenol con gasto de energía. Posteriormente, ustedes saben que vendría el N-acetilglucosamina. ¿Dónde se uniría? ¿Al bactoprenol directamente? ¿Dónde se debería unir N-acetilglucosamina? Aquí, ¿cierto? Ya. Y esa unión está catalizada por la transferasa. Aquí está sin el N-acetilglucosamina y aquí está con el N-acetilglucosamina. Aquí ya tenemos el monómero completo. ¿Quién cataliza esta reacción? La transferasa. ¿Ya? Entonces, la idea cuando veían el gráfico era tratar de colocar encimita y todo, tratar de buscar. Llegar y leerlo, la idea no era copiar la idéntica, así que ya saben cuando recién su bueno, porque está idénticamente copiado, aunque sea un párrafo, es plagio, porque lo pusieron en bibliografía, vamos, si hubieran puesto en bibliografía, era como bueno. Y posteriormente viene, digamos, el cambio de este lado de la pared celular, la translocación al otro lado, que es bastante como bonito, si uno se da cuenta, como bastante importante o mágico, que una molécula sea capaz después de traslocarse al otro extremo y entregar, ser como un vehículo, un transportador. Posteriormente al otro lado viene la polimerización, que significa que vienen puras moléculas, van soltando y se van uniendo hasta ser no un monómero, sino un pedacito bien grande que se va a insertar en la pared celular. Y ahí viene cuando ya se inserta, como lo primero que se une es al ladito, con los monómeros del lado, entonces la transglicosilación. Entonces ustedes se dan cuenta, aquí teníamos el bactoprenol con el monómero, se trasloca, llega a este nivel y empieza a agregarse, a polimerizarse, y empieza a llegar
a unirse al peptidoglicano preexistente a través de la transglicosidación. Una vez que el bastoprenol entrega el monómero, queda con 2 fosfatos y él nos sirve 2 fosfatos, porque si no después no puede unir. Aquí no podrían haber 3 fosfatos, por lo tanto tiene que haber una enzima capaz de sacar el fosfato este y dejarlo tal cual para reutilizarlo, y esa es la enzima fosfatasa. Entonces la fosfatasa lo que hace, le saca un fosfato para dejarlo monofosfato y así que pueda seguir transportando. Si esta enzima no está o bloqueamos esta reacción, no hay síntesis del peptidoglicano. ¿Por qué? Porque el bastoprenol se va a agotar y en un momento ya no va a poder ser útil. Y ya como no va a poder transportar, ya no tenemos síntesis del peptidoglicano. Si una bacteria no se puede multiplicar, porque eso es multiplicarse. Si no se puede multiplicar, muere. La muerte de las bacterias puede ser de 2 formas. Uno, lisarlas, destruirlas, romperlas. Eso se denominaría un antibiótico o algo que sea bactericida. Que sea bactericida, que sea capaz de romper la molécula. Y hay otros antibióticos que son bacteriostáticos, que significa que como que dejan en stand-by estáticamente la bacteria. Si son 2 nomás. ¿Murieron? No. ¿Se puede multiplicar? No. Es lo mismo que muerte. Es lo mismo que muerte. Por lo tanto, los antibióticos bacteriostáticos yo los tomo y no es que me destruyan la bacteria, sino que me dejan el mismo número de bacterias por mucho tiempo. ¿Y qué destruyen? La parasita. ¿Dónde están? Inhibiendo el ciclo. Entonces al final no pueden multiplicarse las bacterias. ¿Y qué pasa cuando pasa mucho tiempo las bacterias sin poder multiplicarse? El sistema inmune es capaz de destruirla, reconocerla, destruirla con toda la calma del mundo y ya no tenemos la infección. Y la última etapa, lo que veíamos nosotros que se unen, y hay una enzima que se llama la carboxipeptidasa y creo que un grupo solamente la puso. Elimina los de alanina no implicados en el enlace peptídico. ¿Por qué? Porque aquí lo que veíamos anteriormente en la transglicosidación se unen para el lado y después que vendría la transpeptidación, que se unen con, digamos, los tetrapéptidos. Pero como yo monómero de peptidoglicano venía con pentapéptidos, tiene que haber una enzima que me corte una D-alanina para poder generar la acción perfecta, y esa es la carboxipeptidasa. Entonces lo que tenemos nosotros acá es el citoplasma, aquí tenemos el bastoprenol, entrega, y acá lo que hacemos nosotros unir por glicosidación acá, unión glicosídica, y después unión peptídica. Por lo tanto, en la transpeptidación lo que pasa es que el diaminoprimérico, ¿se acuerdan? El ácido mesodeaminoprimérico, que es el tercer aminoácido de la cadena existente, se une a la D-alanina, la última, pero la última posterior al corte de la carboxipeptidasa, porque eso se libera y se reutiliza. Por lo tanto, eso es lo que nosotros tenemos. Tenemos acá el ácido diaminoprimérico, se une hasta este nivel, y esto, que en moradito, se pierde. Y esto que se pierde para siempre, no, pues se reutiliza, siempre se está reutilizando como recurso. Acá tenemos la transpeptidación en Escherichia coli, viene aquí el tercer aminoácido, se une con este D-alanina, este se pierde a través de la carboxipeptidasa y la unión es directa. Y en Staphylococcus aureus, gram positivo, la transpeptidación se une, pero previo hay se agregan muchas glicinas, y eso es lo que apareció en el gráfico que se llama la reducción, un tRNA, y ahí queda una unión compuesta. A ver, la carboxipeptidasa elimina las D-alanina no implicadas en el enlace peptídico, y esto se denomina autolicina, ¿ya? Que eliminan péptidos originales unidos al ácido N-acetilmuránico. ¿Se acuerdan que yo les dije el peptidoglicano tiene que estar unido, y yo dije que existen algunas enzimas que tienen que hacer un corte para que se integre otro pedacito, y eso son las autolisinas. El gráfico que ustedes tuvieron que analizar, lo que debieron hacer, que la mayoría lo hizo, es explicar lo que veían y colocar lo que no veían. Y lo que no veían era la enzima. Nada más que eso, ustedes colocando todo esto bien explicadito, explicando que también cuál era la función, que era una bacteria gram positiva, etcétera, etcétera, y colocando las enzimas tenían un 7. Si les faltó, un 5, 8, un 6, porque lo pusieron. ¿Ya? Veamos dónde actúan los antimicrobianos para que nos quede clarito. A este nivel, cuando yo estoy generando el éter, cuando yo estoy agregando acá, cambiando del N-acetilglucosamina a N-acetilmuránico, actúa un antibiótico impidiendo este paso que se llama fofomicina.
Entonces cuando de repente dicen, oye, a mi mamá le dieron fosfomicina, ustedes ya saben que está en la síntesis de la paracelular, en la parte muy precursora. En esos pacientes no se genera N-acetilmurámico. Y no habiendo N-acetilmurámico no hay síntesis, porque encima es el que tiene todos los aminoácidos, por lo tanto ya no hay nada más que hacer. Falta un precursor del monómero. Acá se acuerda que la racemasa hacía este cambio. ¿Quién inhibe esto? Es la cicloserina. Y la cicloserina es como bien común y uno lo ha escuchado. Es un antibiótico que se utiliza no tanto, pero que inhibe a este nivel la formación del peptidoglicano. ¿Quién impide la transglicosidación? La vancomicina. Ese es el antibiótico muy importante. La vancomicina es el único antibiótico que en Chile, los estafilococcus aureus multiresistentes, es sensible. Entonces en Chile hay una vigilancia, chiquillos, con la vancomicina. ¿Qué significa eso? Que si ustedes reciben un estafilococcus aureus de un paciente hospitalizado, que es politraumatizado, que ustedes saben que está en la UCI, ustedes en todo su panel deben agregar todos los antibióticos y vancomicina. Y la vancomicina, mirarla, pero no informarla. Porque si le informan, el clínico, como no sabe mucho, lo va a ocupar. Le diría que no lo ocupe, porque nosotros estamos reservándola para los multiresistentes. Entonces, si uno ve, es sensible a la, voy a poner algo, a la ciprofloxacina, es sensible a la gentamicina, a los beta-lactámicos, entonces, ¿para qué no informo a la banco? La miro nomás, sensible, la miro. Si le informo, estoy cometiendo un pecado mortal. Porque el clínico, ¿qué va a querer? Curar bien a su paciente, ojalá lo antes posible. No ve las implicancias posteriores de resistencia, son ustedes los que manejan resistencia en un laboratorio. Por lo tanto, él va a decir, le agrego banco. ¿Por qué? Porque se va a sanar en 2 días, el paciente va a querer mucho y después va a repetir a otros pacientes más. Porque va a decir, si aquí está súper mal, me dieron un tratamiento del doctor tanto y yo me curé al tiro. Entonces uno dice, es bueno el doctor, pero ocupó la bomba para una hormiga. Entonces uno solamente la vigila, la mira, no le informa. Eso, todas esas reglas se las vamos a ver en la microavanzada, van a tener clarito lo que deben hacer. Posterior, si es que sale resistente a todo y solamente sensible a la banco, tienen que informarlo, porque el paciente tiene que curarlo, pero siempre y cuando sea multiresistente. Ahora, si ustedes encuentran en su práctica diaria una vancomicina resistente, una bacteria resistente a la banco, deben enviarla a Santiago al ISP y lo más probable le van a pedir todos los datos y todo, porque en Chile no se ha encontrado todavía. ¿Ya? Entonces, aquí está la banco, por eso es importante. Y acá, ¿se acuerdan la fosfatasa? ¿Ya? Que la fosfatasa lo que hacía era sacaba un fosfato del ducto renal. Bueno, ¿cuál es el antibiótico? Bacitracina. Entonces, ¿se imaginan ustedes con la imaginación que yo tengo? La cantidad de preguntas que yo puedo generar aquí. Porque el tema de la imaginación no. Y es parecido. Ahora, ¿dónde actúa la penicilina? Tan conocida por nosotros, actúa en la transpeptidación. Inhibe la transpeptidación. ¿Ya? Entonces, yo les dije que no le van a dar una tarea grande, pero sí una tarea chiquitita. ¿Cuál es la tarea chiquitita? Yo quiero que ustedes averigüen, porque yo les digo que la penicilina inhibe la transpeptidación, pero ¿cómo actúa? ¿Se dan cuenta que es otra cosa más? Yo digo, inhibe la transpeptidación, pero a mí eso es superficial. ¿Cómo actúa? ¿Cómo inhibe la transpeptidación? Es una tarea. ¿Cómo la penicilina inhibe la transpeptidación? ¿Ya? Y la otra tarea es cómo la vancomicina inhibe la transglicosidación. Eso es normal, el resto no me interesa mucho, porque no son muy ocupadas. Vuelvo a dictar las preguntas. ¿Cómo la penicilina inhibe la transpeptidación? Segunda pregunta. ¿Cómo la vancomicina inhibe la transpeptidación? Glucosidación. ¿Ya? Esa es una tarea. Esta tarea no deben entregarla. No la deben entregar. ¿Ya? Ustedes se la aprenden. Entonces puede ser que ustedes no lo tengan de aquí al lunes. Pero en la prueba se los aseguro que se los voy a preguntar. En la solemne. Se los aseguro. Ahora, nunca voy a hacer la pregunta ¿cómo la penicilina inhibe la transpeptidación? No. Le voy a hacer un caso que ustedes deben contestar penicilina y deben contestar el fundamento. Y si no lo tienen, menos puntos. ¿Ok? Veamos ahora y terminemos con un tema que es el crecimiento celular. Aquí, chiquillos, hay mucho que averiguar. Esto es lo bonito de la micro. El día sábado conversamos con los colegas que están haciendo el diplomado, que si Dios quiere, chiquillos, nosotros este año, a más tarde del próximo, sacamos el magíster en microbiología clínica,
queremos generar una sociedad de microbiología clínica del sur para poder que todos trabajemos igual, porque en microbiología todos trabajan diferente. Uno ve en el plástico, algunos trabajan igual. Trabajan no con los estándares, por ejemplo. Yo me di cuenta, nosotros tenemos un estándar, ¿sabes que el laboratorio es todo tan organizado? Hay un estándar de antibiograma. El antibiograma es el método por el cual ustedes en una placa agregan las bacterias como un tamiz y sobre esto, una vez que se quita la bacteria, 5 minutos después que la agregaron, le agregan unos discos con antibióticos. Y al otro día ven si son sensibles, son resistentes a los antibióticos, y eso es lo que ustedes le dicen al clínico y el clínico receta. ¿Ok? Pero eso tiene que ser estandarizado. Si yo agrego muy poquitas bacterias, voy a tener halos muy grandes. Si yo agrego muchas bacterias, voy a tener halos de inhibición chiquititos. Por lo tanto, a través del mundo se estandarizó. Un grosor de placa, una cantidad de bacterias. Entonces, a estas bacterias que uno echa de la placa a un tubito con agua, se les denomina inóculo. Y el inóculo debe tener 0,5 McFarland. McFarland es una escala de turbidez que va del 0,1 hasta el 7, por ejemplo, o más. Lo que nosotros ocupamos en clínica es 0,5 McFarland. Entonces nosotros tenemos un tubito del mismo tamaño, del mismo grosor, que lo mezclamos, que tiene cloruro de cesio, y es el que les da la precipitación. Se mezcla bien, ve la turbidez y usted tiene que ver su tubito. Si está igual, usted lo siente. Si está más, tiene que diluirlo. Entonces ahora, como son modelos y ya nos dejan el ojito, hay una maquinita. Usted mete en el estándar, aprende como calibrar. Y después mete en el cubito y le dice, ok, 0,5 o 0,7, 0,8, y ahí usted lo diluye. Y un colega que era 4 McFarland y hace el antibiograma feliz. Entonces en ese hospital, todo se está informando más resistente de lo que es. Por lo tanto, en ese hospital, que es un hospital grande, en ese hospital, ¿qué pasa? Que si todo se está informando más resistente, porque si tiene más bacterias van a crecer más cerquita al disco, pero todo está más resistente, lo más probable es que los clínicos de ese hospital y de esa región estén utilizando antibióticos muy potentes. Porque la penicilina, la cloxa, que es lo común, está saliendo resistente. Entonces, así es de grave nuestro papel. Y lo que le estoy diciendo yo pasó este fin de semana. Y son gente que llevan años trabajando. Entonces, esa es la realidad. Entonces, pues tenemos que estandarizar el tema. Y por eso le digo que es bonito la microbiología, porque todos los días puede cambiar. Y toda esta historia lo dije por el crecimiento, porque se sabe más. Entonces, si ustedes encuentran una mano, eso es una buena tarea. Tarea, pero sin tiempo, se me ocurren cosas nuevas. Si alguien encuentra un artículo, pero dentro de todo el semestre, no se me estresen ahora porque la idea es que ojalá el fin de semana no estén tan ocupados, un artículo que tiene que ver con división o con crecimiento celular, sobre todo, no me van a traer un artículo general, un artículo de una proteína nueva que encontraron. Piensen ustedes que en eucariotas tenemos la tubulina, la actina, que tiene que ver con movimiento, con el movimiento del citoesqueleto, con la mitosis. En cambio aquí no hay mucho, se sabe poco. Entonces usted encuentra algo interesante que no les diga yo hoy día, tráiganlo y tienen un 7 al tiro. Un 7 al tiro de estos 7 que yo conozco y de los 1 que también conozco. ¿Ya? Es lo que pasa. Ya. Para el crecimiento de la pared celular debemos conocer, chiquillos, las autolisinas, que yo les decía que son los que cortan y dejan un espacio libre. Estas autolisinas, algunas tienen actividad transglicosidasa y otras tienen actividad transfertilasa. Entonces algunas cortan y unen. ¿Se dan cuenta? Cortan y unen, están en todo. Ahora, me genera, obviamente, es tan lógico, porque si yo tengo una pared de puros monómeros bien unidos y yo quiero que que es de este tamaño, se vuelva de este tamaño, larguito, para después dividirlo, acuérdense que eso es replicación, alguien tiene que dejarme un espacio para penetrar el peptidoglicano nuevo. Estas son las autolisinas. Cortan a nivel de la unión peptídica, cortan a nivel de la unión glicosídica y van insertando estos nuevos monómeros de peptidoglicano. También se les conoce con el nombre de PDP, y ese es el nombre que no se les puede olvidar del resto de su vida. ¿Por qué? Porque hay bacterias que mutan estas proteínas y son resistentes a los antibióticos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando llega un antibiótico, muchas veces en estas proteínas se posesiona y ejerce su acción. Y con la penicilina ustedes van a aprender eso. Porque como se me di la tarea, está relacionada con esto, la tarea, con las PDP. Entonces, hay bacterias que mutan estas proteínas y resisten. Y así tenemos los estafilococos meticilinos resistentes, que son resistentes a todos los betalactámicos. ¿Cuáles son los ejemplos de betalactámicos? Cloxa, penicilina, cefalosporina,
meticilina, naxicilina, todo lo que termine en ilina, todos son beta-lactámicos. Y estas bacterias resisten a todo lo beta-lactámico solamente por una mutación en estas proteínas. ¿Ya? Entonces, se denominan automicinas o PDP. ¿Cuántas hay? 5. La PDP 1A y 1B, la PDP 2, 3, 4 y 5. Los Staphylococcus aureus meticilino resistentes mutan la PDP 2. Ya para que ustedes sepan. Ya, a ver, ¿cuántas moléculas hay por célula? De estas hay 100 de cada una, de la A y de la B. 20, 50 de la 3, 110 de la 4 y 1800 de la 5. ¿Qué significa eso? Que es como bien lento. Porque si es lento, necesitan mucha enzima. En cambio, esta debe ser bien eficiente, bien rápida su acción, porque tiene poquitas moléculas y eso permite la sobrevivencia y la multiplicación de la bacteria. Estamos en el concepto de multiplicación bacteriana. ¿Cuál es la actividad enzimática conocida de la PDP1A y 1B? Transglicosidasa y transpeptidasa. ¿Cuál es lo que hace? Síntesis de peptidoglicano durante la elongación celular. Significa que esta es lo que hace unir. ¿Ya? Unir. Son las transglicosidasas y las transpeptidasas que habíamos visto anteriormente. Las PDP2, acción transpeptidasa y crecimiento en forma basilar. Eso se pensaba antes, pero ahora se sabe que hay una proteína que es responsable de la forma y que no es esta. ¿Ya? La 3, transglicosidasa y transpeptidasa, síntesis del peptidoglicano durante el crecimiento de la elongación, no, durante la aceptación, cuando empieza a cortar. Porque, chiquillos, súper importante esto que lo tengamos claro, para entender, porque si no uno se aprende las cuestiones de memoria y no sirve nada de memoria la vida. Si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos así un vacío. Cuando yo hablo de elongación, yo hablo que este creció al doble, ¿cierto? Entonces, ¿dónde actúa? En la elongación. Y cuando yo hablo de la aceptación, que es esta, es cuando empieza a generarse esto. Y aquí hay peptidoglicano. Y aquí hay peptidoglicano en ambos lados. Y ahí actúan las PDP3. ¿Ya? Y la 4, ¿qué hacen? Hidrólisis. Estas cortan. Estas unen, estas cortan. ¿Ya? También endopeptidasa y carboxipeptidasa. ¿Y se acuerdan que las carboxipeptidasas eran las que cortaban D-alanina, extra que había? Y también aquí cortan todos los cortes, chiquillos, que son de los péptidos. ¿Ya? Hidrólisis de nuestro tratamiento durante la elongación. Y la PDP5, que es una decarboxipeptidasa, que es destrucción del pentapéptido no cruzado. Esta es la que corta el pentapéptido, el D-alanina extra que tenía. ¿Ya? Entonces, todos estos son los que participan en la elongación, en el corte y en el crecimiento de la célula. Por lo tanto, primero actúa la 1, la 4, la 5, la 2 y la 3 ingresando. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos una fotografía de la replicación del DNA. Lo primero que pasa, el primer evento, es la replicación. Empieza a aumentar y ya son 2 células. La segunda, lo que muestra aquí es, pero ¿qué pasa? ¿Cómo se corta? Hay una unión de proteínas que se llama divisoma. Entonces lo que está fotografiando aquí son las proteínas que generan el divisoma, que son las proteínas FTS. FTS son las proteínas que actúan como las tubulinas de los eucariotes y que generan el divisoma. El divisoma es este anillo completo. Todo este es el anillo completo divisoma y es lo que se está fotografiando de color rojo. Si ustedes se dan cuenta, una vez que está terminando la replicación del DNA, se instaura el divisoma, porque recién ahí hay un poquito de rojo. Se instaura totalmente el divisoma y se cortan las células, las 2 células. ¿Ok? Ahora, esta proteína, FTS, son las denominadas proteínas del divisoma de todas las células. El Z es la que se encontró en el Escherichia coli. Entonces, cuando ustedes colocan proteína FTS-Z, ustedes saben que están hablando de Escherichia coli, porque en ella se descubrió. ¿Por qué todo se habla de Escherichia coli? Porque Escherichia coli, todos los estudios se han hecho en esta bacteria, porque son de fácil crecimiento, no se contaminan fácilmente, etcétera, etcétera. Entonces, por eso son en Escherichia coli. Hay otra proteína que se denomina MIN-E.
Esta proteína, se sabe de esta proteína, que es la que instaura dónde cortar. Entonces esta proteína hace un recorrido y dice dónde empezar a instaurarse, dónde deben, si esta proteína se gana aquí, alrededor de ella se empieza a ganar todos los FTZ para generar divisoma. Entonces dice el punto exacto donde va a generarse el corte. Y cuando se llega a esta proteína y se posesiona esta proteína, cuando termina la replicación del ADN. Cuando tenemos las dos moléculas separadas, ahí dice, listo, terminó la duplicación del ADN y empezaron como a correrse para el lado del ADN de uno y de la otra hija, y ahí se instaura y llega esta proteína. Miren. Ya, por lo tanto, uno podría ver esto. Hay una proteína no me acuerdo el nombre. Como no me acuerdo, tarea. No, pero eso no hay ningún problema. ¿Dónde está en el sur? Biología de los microorganismos, no me acuerdo el nombre. MRE, puede ser, no me acuerdo el nombre ahora. Que ahora me acuerdo cuando vi esta, que genera la forma. ¿Se acuerdan que antes se decía que el pectiolicano era la forma? Sí, puede ser el pectiolicano la forma con esta proteína. Pero se evidenció, ahora último, que hay una proteína que reemplaza la actina de los eucariotas, que si no me equivoco es MRSE, si que no me equivoco. Ustedes van a verificarlo en el grupo, cuando lean, por último van a mi oficina, lo abren, lo miran y se van. Pero lo encuentran en la biblioteca. Y esta proteína está presente solamente en las formas bacilares. Entonces, cuando no hay esta proteína en la célula, tiene forma de cono. Cuando esta proteína está en la célula, tiene forma de bacilo. Entonces se dio cuenta que esa es la proteína que le da la forma a la molécula. Como no lo tenía aquí, se me olvidó. Bueno, ahí está la del corte y todo lo que significa. El crecimiento en forma exponencial, al cabo de 10 horas tenemos millones de bacterias. Hay dos términos que son muy importantes porque ustedes son de laboratorio, que es el protoplasto y el esferoplasto, ¿ya? Que son cuando uno altera la pared celular, pero que no mata la célula, porque la idea es que no mata a la bacteria, pero yo quiero alterar. Entonces, en el laboratorio se pueden lograr células desprovistas total o parcialmente de pectiolicano, perdón, de pared celular. Total o parcialmente de pared celular. Por ejemplo, los protoplastos son células procariotas carentes totalmente de pared celular. Y esto se logra en los gram positivos. ¿Qué hago yo? Destruyo el pectiolicano. Y como el pectiolicano es toda la pared celular, yo genero células carentes de pared celular. Y yo también en el laboratorio puedo generar células carentes parcialmente, no totalmente de pared celular, y se denominan esferoplastos. ¿Ya? ¿Cómo lo logro? Con tratamientos como con lisozima, que es la enzima. ¿Se acuerdan que yo dije que la lisozima era la enzima que destruía la unión beta 1,4 glicosídica entre monómero y monómero? Ya, si destruyo eso, yo puedo obtener un protoplasto o un esferoplasto. O con la acción de la penicilina. También puede ser. Ahora, ¿cuál es la gracia de hacer esto? Nosotros, chiquillos, en microbiología vamos a trabajar con transfección, nosotros vamos a trabajar con biología molecular. Por lo tanto, nosotros vamos a querer células más sensibles, que pasen moléculas más fácilmente. Y la pared celular es una barrera para que pasen estas moléculas de ADN, etc. Por lo tanto, esto que estamos pasando ahora, que no le encontramos mucho sentido, después le vamos a encontrar sentido más adelante. Pero ahora tiene que generar conocimiento. Si yo tengo una solución con baja cantidad de soluto y le aplico lisozima, destruyo el pectiolicano, la célula se me va a destruir totalmente. Pero si yo tengo una solución isotónica, del mismo, digamos, el mismo nivel de solutos que la bacteria, y eso se describe en los libros, cuánto es el pH, cuánto es la cantidad de sales isotónica, yo destruyo el pectiolicano y me queda el citoplasma y la membrana celular. Y esto es el protoplasto. Y ahora esto, cualquier cosa que yo le inyecte lo va a tomar. Cualquier cosa que le ponga en el medio lo va a tomar. Y eso es interesante. Por lo tanto, los protoplastos son de bacterias gram positivas y los esferoplastos son de bacterias gram negativas. ¿Por qué? Porque yo le saqué el pectiolicano con la lisozima o con la penicilina, pero me quedó la membrana externa. Entonces no me quedó libre de pared celular, sino parcialmente libre de pared celular. ¿Ya? ¿Qué hora es, estimados alumnos? Ya, qué
para ver lo que debe